Oigan, nos acaban de llegar unos regalos súper especiales y es que se los queremos compartir porque ya saben ustedes que estamos nominados a los premios Spotify Podcast Awards. Vean, nos mandaron esta bolsita, amigo, que trae el contenido que Ay, está amigo de... mío, mira, yo claramente como encontré un letrero que decía Olivares no toques, pensé que no era para mí, pero me estás dando una mega sorpresa. Mira, está padrísimo, es una playera. Espero que aquí tus músculos sí quepan, amigo. Mira, es una playera con el logo de Spotify. Hay que modelarla después. Hacemos el calendario de Pepe y Chema. Mira, también vienen unas calcomanías que estas se van ¡Wow! a pegar. Así para las personas que voten. Ok. Y Y vendemos esta también cajita. Mira qué cosa trae aquí, amigo. Trae una traen tarjetita. unas tarjetitas. Mientras Ajá. Jorge les muestra el contenido, Trae como unos yo huevos les voy a Pascua, ¿no? leer, yo les voy a leer lo que dice. A ver. Nos vemos en los Spotify Podcast Awards, la gran noche de los podcasts en México. Felicidades por tu nominación. En esta primera edición celebramos el talento de nuestros creadores, así como la creatividad, la diversidad de voces y el rápido crecimiento de la industria del podcast en México. Comparte esta gran noticia con tu comunidad e invítalos a votar por tu podcast del 7 al 21 de mayo en una playlist especial dentro de Spotify. Los fans podrán elegir a los ganadores en 10 diferentes categorías. El poder de elegir está en tus manos. No olvides, nos vemos el próximo 4 de junio para celebrar la gran noche de los podcasts en México. Así que márquenlo en su calendario, queridos amigos, porque vamos a necesitar del apoyo. ¿Ya te lo estás comiendo? Amigo, esto es un orgasmo gustativo. Están deliciosos, ¿eh? Ok, pues entonces, nada. Muchísimas gracias. Ya saben que el doctor Jorge está nominado en la categoría de... Crímenes reales. Y su servilleta está nominado en categoría de mejor podcast de entrevista, así que esperemos contar con su apoyo. Muchísimas gracias. Deliciosos. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Y ella llegó a detenerme cuando ya estaba cayéndome y comencé a convulsionar muy fuerte. Lo que alguna vez fue mi corazón era o se veía como una mancha deforme y me desangré muy rápido. Perdí 1,5 litros de sangre en cuestión de 1 minuto. Cuando estaba en coma y ellos me gritaban, abre la puerta, sal de ahí, ¿qué esperas? Yo veía hacia arriba y todos se veían como lucecitas así blancas y negras. No lo sabía, pero algo se estaba gestando dentro de mí. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos una historia que sin duda alguna me voló la cabeza cuando la escuché. Hoy tenemos a un gran invitado, y digo gran invitado porque ya sé parte de su vida, sé con todo lo que ha tenido que luchar. Así que vamos a iniciar este capítulo con mi amigo Ignacio Cisneros de Oaxaca. Muchas gracias, Ignacio, por prestarte. Yo sé que hablar de este tipo de temas es algo complicado, sobre todo porque cuando yo estaba buscando a una persona, empecé a investigar, te lo comento, empecé a investigar y mucha gente no quería hablar absolutamente nada de eso, porque decían que era un recuerdo muy traumático de sus vidas y que preferían no hablarlo. Yo te agradezco a ti, Ignacio. Yo sé que la gente va a valorar mucho que te des el tiempo, el espacio y que te abras con nosotros. Bienvenido, amigo Ignacio. Aquí estamos. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días, tardes, noches, a quien sea que esté viendo esto. Que espero que sean bastante gente. Pero sí, como bien mencionas, es un recuerdo muy crudo y real, porque entiendo, entiendo el por qué esas personas no quieren hablarlo, no quieren decirlo, pero hay un factor clave en esto, que yo no tuve la oportunidad de contarlo en cuanto sucedió. Esto porque, bueno, ya lo iremos platicando, pero como estuve intubado y se me realizó una traqueotomía, no podía hablar, no podía expresar todo lo que sentí y todo lo que viví. Después de salir del coma.
después de salir del coma y durante el coma. Ajá, pero cuando hablas de que estabas intubado fue inmediatamente después de que sales del coma, que no podías decirlo, ¿o cómo? Sí, cuando yo despierto, no puedo hablar. Ok, Esa fue mi primer contacto con este plano, si así lo quieren ver. Mi primer contacto con este plano es, antes de entender siquiera dónde estoy, uno dice, quiere claro. respirar, ¿no? Quiere respirar. Es como esa típica escena de película de Hollywood en la que el protagonista despierta después de un golpe y hace, y voltea a su alrededor y se empieza a ubicar, ¿no? Yo quise hacer eso, pero número uno, no pude hacer el típico. Número dos, no pude moverme. No podía moverme porque estaba, uno, amarrado con vendas a los extremos de una cama de hospital en Porque terapia. sabían que ibas a reaccionar de esa forma. Exacto. Porque ellos sabían que yo iba a reaccionar así. Y de repente quiero moverme y no puedo, tanto porque no tenía fuerza en los músculos como porque estaba amarrado. Y Ok. quiero hablar dónde estoy a hacer y siento un dolor fatal en la garganta y hago a tocarme y no puedo tocarme y no puedo ni siquiera voltear a ver hacia abajo porque el dolor en el cuello es fatal por el tubo que estaba dentro de mi garganta. Entonces, fue un golpe de realidad, un golpe horrible, muy crudo y real. Traumático y real. Oye, Ignacio, pues qué fuerte lo que estás comentando y eso que apenas estamos empezando, pero quisiera que antes de que nos fuéramos ya hasta ese punto, nos regresáramos a por qué Ajá. sucedió todo esto, de dónde empieza, porque hay diferentes, yo investigando, hay diferentes tipos de coma y te da por diferentes circunstancias. Ah, claro, sí, De repente el coma te puede dar porque sufriste un sí. golpe que te ocasionó un problema, un golpe en el cerebro o en la columna, pero también hay otras formas como por ejemplo una enfermedad, ¿no? Una enfermedad Mm, que te va deteriorando y te lleva hacia ese estado. Y es un estado básicamente de inconsciencia, así donde es. supuestamente toda la parte científica de los estudios es donde no hay absolutamente, estás inconsciente, ¿no? De hecho, hay diferentes puntos de coma. Está el Ajá, coma, el coma total, y hay un cierto tipo de coma que es un coma de conciencia mínima, donde la gente sí está despierta, pero no tiene prácticamente conciencia, es como si ok. estuvieran, como si fueran fantasmas, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos misterios y es por eso que yo quería invitarte, hay muchos misterios detrás de todo esto, porque supuestamente la parte de ciencia habla de que prácticamente es una persona que pues, está dormida y ya, pero Ujú. hay estudios y también hay testimonios de personas como por ejemplo una chica en España que se durmió, se quedó en coma 24 horas y al día siguiente amanece hablando alemán fluido, ¿no? ¿Qué? Entonces, de repente están ese tipo de cosas y se Ah, habla mucho de alucinaciones, de sueños lúcidos. Entonces, eso es lo que vamos a platicar porque yo sé que de eso tienes muchísimo que contarnos. Así sí. que, pues vámonos al inicio. Ok. Vamos al inicio de cómo sucedió todo esto. Sucedió de la manera más inesperada posible, de la manera más irónica, irónica y choqueante posible, porque como bien mencionas, hay varias razones por las que hay que en coma, ¿no? El coma diabético, por ejemplo, Ujú. coma diabético, un coma por un trauma, un golpe, etcétera. Pero en mi caso, este coma fue un coma inducido. A mí me inducieron el coma y bueno, la pregunta sigue siendo ¿por qué? Y creo que la pregunta de la vida que todos tendríamos que hacernos es la pregunta de los niños, el ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Es una pregunta que nos ayuda a resolver casi todo. Entonces, esto sucede porque en 2021 comienzo bueno, para contexto, siempre fui una persona muy activa, muy enérgica, hiperactiva, incluso me catalogaban desde niño.
Me recuerdo mucho que a mí me decían que tenía manos de estómago, tornado, torbellino, etcétera, etcétera. Muchos apodos curiosos en mi familia. Sí practicaba deporte, hacía artes marciales, danza folclórica, etcétera, etcétera. Aquí en Oaxaca se da mucho el folclore. Y cuando empezó la pandemia en 2020, yo caí en una depresión muy grande, aunado a una lesión en la columna, a un golpe, a un trauma que tuve en la columna, y decidí comenzar a ejercitarme seriamente para, para olvidarme un poco del dolor y también como rehabilitación física. Desde 2020, como septiembre de 2020, comencé. Pero comencé a sentirme extraño, raro, Ok. por ahí de julio 2021, agosto. Sentía que había llegado como a un límite, a un tope, que ya no podía avanzar más en condición física, ya no, si hacía 5 repeticiones de algo, de sentadillas, por ejemplo, en 10 series, solamente podía hacer 8 series, y luego 7, y a la siguiente semana 6, porque comenzaba a agitarme de más, me dolía la cabeza fatal, sentía una presión en las sienes muy grave, sentía como si alguien me estuviera ahorcando y no me pasara el agua al tinaco, como dicen. Sentía que me faltaba sangre y comencé a sentirme de ese modo extraño hasta que por noviembre del 2021, haciendo ejercicio con un amigo muy querido, con un compañero muy querido, sentí desmayar muy fuerte y me caí, o sea, caí al suelo. Caí al suelo, fue un semi-desmayo, pre-desmayo, y literal, como el meme, mamá, escucho borroso, méteme en arroz. Yo veía hacia arriba y todos se veían como lucecitas así, blancas y negras. Y digo, bueno, se me bajó la presión, hace mucho calor, Claro. y uno comienza a querer dar explicaciones, a querer tener esos placebos en la vida para, pues, mitigar la preocupación. Pero eso jamás solucionaba o jamás daba una explicación lógica de por qué me siento así, por qué estoy dejando de rendir, por qué sudo mucho por las noches, antes en la tarde, por qué tengo esta febrícula constante, porque siempre me siento ardiendo. Sentía que encima de mi piel había un ardor y sudaba y sudaba y sudaba. ¿Por qué en un mes bajé 4,5 kilos cuando mi margen había sido de 1,5 kilos por mes con una alimentación regulada? Porque de repente en octubre bajé 2 kilos en una semana y luego 3 en la siguiente? Y dije, uff, premio de cumpleaños, se adelantó Navidad. Fue hasta noviembre de 2021 que me doy cuenta cuando me desmayo por completo en el baño. Y solo me da tiempo de gritarle a mi mamá. Yo le suelo decir madre cuando pasa algo serio. Le digo ma o, o por su nombre, incluso a veces cuando es así de o mami, pero cuando digo madre, es que escucho que a ella le pasa algo. Y yo estaba por exclamar eso y me quedé en el ma, y yo estaba sentado en el excusado. Y ella llegó a detenerme cuando ya estaba cayéndome y comencé a convulsionar muy fuerte, muy, muy fuerte. Tuvieron que venir varios vecinos a llevarme a la cama, a, a recostarme, a tranquilizarme, que se me pasara. Y fue lo mismo, fue como regresar de ver esas lucecitas negras, como cuando la tele sintoniza un canal que no existe. Entras a sintonizar un canal en el que escuchas puro ruido, ¡uii! Y ves
y de repente como que la luz empieza a regresar, como cuando un foco se va fundiendo y se escapa la luz en inverso. Empiezas a recobrar luz en todos tus sentidos, en oído, en vista, en gusto. Cuando desperté la boca me sabía muy salada, muy, muy salada, el desmayo. Y ahí me comencé a preocupar, aunado a que me dolía demasiado el estómago, demasiadísimo. Me sentía muy lleno por dentro, sentía como si yo fuera a explotar, sentía calor y sentía como, no he comido, pero me siento harto. Era un estado general de sentirse deplorable, mal. ¿Qué me pasa? No lo sabía, pero algo se estaba gestando dentro de mí. Vino mi hermana la noche de un 13 de noviembre de 2021 a verme porque yo tenía 7 días de malestar estomacal horrible. Estaba pálido, sudaba, sentía calor, sentía frío. Me desmayé 2 veces. Hay que llevar con un gastroenterólogo, dicen, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se ve tan mal? No es natural en él que se quede sentado, calmadito y sin moverse siquiera, porque el dolor era tan fuerte que no me quería siquiera mover. Para ese entonces yo no lo veía, pero yo estaba encorvado, estaba así todo el tiempo, por el dolor tan intenso que sentía en esta zona. Fuimos al gastroenterólogo, a una gastroenteróloga aquí en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca. Muy amable la gastroenteróloga. He tenido la fortuna de encontrarme con personas que se empatizan, que empatizan con mi causa y que en ellas yo veo la obra de la persona que nos mandó a este mundo. En ellas es donde yo veo realmente ese amor que uno desprende y ese amor que uno tiene para con los demás. En esos momentos fue donde vi que regresaba a mí. Ese ser amable con alguien en la calle y escuchar a alguien que está acongojado de repente porque su novia lo cortó o porque su trabajo es muy difícil. Ahí es donde en esos momentos sientes que regresan, porque eran las 12 de la noche y había acabado su jornada. Nada la comprometía a atenderme, pero lo hizo. Me atendió y me hizo un ultrasonido típico de rutina, ¿no? Para, dentro de mucho estómago que tienes. Estás tapado, te pasa algo, tienes gases, ni tomar agua podía. Me gusta mucho el electrolit de coco y de camino a la clínica para atenderme me compré un electrolit de coco, un sorbo y quería vomitar, quería regresar todo. Nada me cabía dentro del cuerpo ya más. Me hace el ultrasonido cuando estoy acostado aquí en la cama. La, la gastro se queda fría y me ve como de reojo, ¿no? Cuando está aquí, voltea a verme y vuelve a ver la pantalla. Y vuelve a verme a mí, la pantalla. Vio algo. Exacto. Y yo, no sabes la cantidad de veces que me topé con esa situación. ¿Y qué te comentó? Tienes que ir a hacer una tomografía de inmediato. Ya. Tienes agua en el saco intestinal. Agua. Y bueno, yo no estudio medicina, pero he tenido muchas experiencias con personas muy cercanas, muy, muy cercanas. Y que yo sepa, solo, o las enfermedades que yo conozco, solo conozco 2 enfermedades que producen agua en los tejidos: lupus y cáncer.
te vas y te haces la tomografía o qué sigue. Sí, me voy a hacer la tomografía y yo pensando, agua, porque tengo agua, se me rompió un intestino, el dolor será insoportable. Bueno, no importa, ya eso, poner, ponerme a escarbarme el cerebro tratando de buscar explicaciones yo, que no soy médico, no tiene ningún sentido. Vamos, vamos. Mi intención era ya, en corto, como ella dice, vamos a hacernos la tomografía. Voy, eran como las 12:30 de la noche, con hambre y con dolor de estómago, sentía que era gastritis, sentía que era colitis, sentía que era todo. Me meten al tomógrafo, salgo. Y el resultado está en 2 horas, 2 horas, de seguir agonizando con ese dolor. En el auto de mi cuñado, si estoy viendo esto, le mando un saludo. Muchísimas gracias por sacarme esa noche. A ti también, hermano. Quieran o no, ustedes dos me salvaron la vida. En el auto de mi cuñado, en el asiento del copiloto con un electrolit de coco aquí, con un dolor fatal. Y en el celular, mensajes de, oye, ¿vas a entrar mañana a la clase de antenas? Hermano, cállate ya. Oye, ¿ya acabaste el ejercicio de acá? Me he caracterizado antes, me caracterizaba por ser una persona paciente, pero ahora siento que lo soy 10 veces más. Porque situaciones como esa ponían en el límite mi capacidad para poder tolerar las cosas. Pero no tenía opción, Claro. no tenía opción alguna porque el dolor era tan grande que no tenía energías. Desviaba toda mi energía a poder tolerar el dolor, a poder mentalizarme en no sentir algo. Espero los resultados, me dan resultados. Puede que vean esto ustedes. Y siempre que hay un estudio, te entregan un disco a veces y las imágenes y una interpretación del estudio. Un paciente, tal, 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 el mismo párrafo de inicio, paciente masculino de tantos años, presenta esto, esto, esto. Ojo, dato importante. La tomografía fue abdominopélvica, según recuerdo. Fue el abdomen a la pelvis, porque mi malestar era en el estómago. Yo tenía Claro. entendido, me duele el estómago, tengo algo que me duele en el estómago. Pues haz una tomografía de abdominopélvica. Pero se alcanzó a ver una esquinita del pulmón y la punta, el triángulo del corazón. Se alcanza a ver en la tomografía de aquí hacia acá. Y dice, ascitis, derrame pleural y posible derrame pericárdico. Entonces, Pericárdico es corazón, ¿no? así es. ¿Ok? Que Pleural, traducido, ¿qué vendría siendo? agua en el tejido del corazón. El corazón es un músculo, así, creo. Este músculo lo recubre una membrana, como si fuera un plastiquito. Entre el músculo y la membrana exterior había agua. Okay. Agua cubriendo a todo el corazón. Como si lo metieras en una bolsa y le echaras agua. Claro. Y estuviera el corazón moviéndose entre esa agua. El pulmón igual. El estómago igual. Todo dentro de mí había agua. Por eso me sentía tan pesado, tan a explotar. Entonces, viendo ese diagnóstico, se lo mandan a una tía que es médico. Si está viendo esto, mando un saludo. Espero no decir eso muchas veces, pero hay muchas personas Hay involucradas. muchos a cuáles darles, agradecerles, ¿no? Sí, claro. Entonces ella ve y mi cuñado manda también el estudio y su interpretación a un
conocido que tiene, que también es médico. Se lo mandan a todos. Caemos rápido. Se lo mandan a toda mi familia. Porque todos querían saber qué tiene Nachito. ¿Qué le pasa a Nacho? Él, o sea, se veía bien hace 5 días. ¿Por qué de repente? Y mi tía, por parte de mi mamá, le dice, internalo ya. Con el ultrasonido y con la tomografía te lo reciben. Seguro que te lo reciben. ¿Ok? Y mi mamá, ¿qué quieres hacer? Que me internen. Yo no quisiera regresar a mi casa, a dormir, que me den una pastilla, Y ver a ponerme mis bien. gatos, exacto, ver a mis gatos, acariciarlos. Era lo único que pensaba. Hablar con mi novia en la noche antes de dormir y ya. Era todo lo que quería. Pero no sabía que por más de un año eso no se iba a poder cumplir. Todo. Llegamos al Seguro Social y parte vital de la historia también es que yo fui, seré estudiante del IPN en la Ciudad de México desde el 2017. Y cuando me cambié de residencia, me hice foráneo para irme a estudiar allá. Tuve que cambiar mi unidad de medicina familiar para el domicilio de allá, donde vivía. Y para efectos de esto, cuando regreso en la pandemia para acá, como había mucho amotinamiento de gente en la pandemia, en las clínicas y hospitales, nunca fui a cambiar mi domicilio. Nunca fui. Claro. Hasta que por ahí de 2020 iba a ir. Pero de buenas a primeras surgió un imprevisto y no fui. Y lo pospuse y nunca cambié mi domicilio. Entonces, llegando aquí al hospital de mi zona de Oaxaca, me dicen, es que no te podemos atender porque no estás de alta aquí. ¿Cómo? O sea, vengo, vengo que me lleva la que me trajo de dolor. Estoy neutropénico, tengo las manos moradas, me falta presión en la sangre y oxigenación en el cuerpo, tiemblo de dolor. Y tengo un montón de agua en el estómago, pulmón y corazón y no me vas a internar. No es que no podemos, muchacho, que no sé qué. Le marco a un compañero, le mando un mensaje a un compañero que es consejero de mi escuela y le pregunto, oye amigo, ¿sabes si a mí me pueden atender en cualquier lugar de la República? Sí, te pueden atender de urgencias en cualquier lugar de la República Mexicana, si estás dado de alta. Ok. Entonces, con ese argumento llegué. Tienen que dar al menos la consulta de urgencias. Me siento muy mal, temo lo peor. Y ya, pero bueno, se te autoriza solamente la consulta, internado no. Ok, y mi mamá, que no hacen las madres por un hijo, mi mamá se puso como una fiera, quería, quería romper, quería gritar. Y dije, no, espera, tengo una idea, tengo una idea. Y cuando entramos, a ver, no es que yo exagerara el dolor, en realidad, todo Te lo este tiempo, aguantabas. todo este tiempo lo estuve conteniendo. Todo el tiempo que yo me sentía mal, que sentía que algo pasaba, toleraba el dolor, decía, bueno, es normal por el ejercicio, es normal por el cansancio, por el calor. Y aprendí a tolerar el dolor, a hacerlo parte de mi vida. En ese momento me di cuenta que tenía que utilizarlo, porque de eso dependía mi vida, probablemente. Entonces, llegué en el consultorio de urgencias, a ver, ¿quiere tus zapatos, por favor? Y me ven las uñas de los pies, entre los dedos. Bueno, aquí no se ven ahorita, pero estaban moradas, tanto la uña como cierta parte
Del dedo. dedo, faltaba presión. Porque ese tipo tiene la presión tan baja y la frecuencia tan baja. Porque su corazón se está esforzando tanto y no logra bombear la sangre. Y yo iba encorvado del dolor. Entonces se vieron entre los doctores. Está bien, pasa, toma una bata y te van a dar indicaciones. Me internaron, a pesar de que habían dicho que no. Agradezco eso, realmente lo agradezco. Bueno, en realidad no sé si lo agradezco, pero a eso debo la vida. Y cuando te internan en el IMSS, te hacen una serie de estudios de rutina para conocer tu estado, para hacer un diagnóstico más, más certero. Ok, ¿Y qué sucede ahí? yo veía, sí, yo, a la técnico radióloga revelando la placa. Ella estaba en un pasillo. El pasillo nos conectaba directamente de vista. Ella estaba acá, pone la placa, prende la lámpara y se queda. ¿Sabes si tienes problemas del corazón? No, que yo sepa, vengo porque me duele la panza y quiero que me saquen el agua de aquí. Está bien, dice. Ahora tu médico te va a explicar. Vale. Y en ese momento, como a las 5 de la mañana de un 14 de noviembre, sentía que todo se oscurecía más, cada vez más, porque la gente me ve así, porque la gente me ve como si estuviera muerto. Y a las 7, 8 de la mañana, antes de que cambiaran de turno, se me muestra la radiografía. Y lo que alguna vez fue mi corazón era o se veía como una mancha deforme y enorme sobre él, en mis pulmones. ¿Y te explican qué es? No, en ese momento no. Solamente me dicen, hay una tumoración en toda tu caja torácica, cubriendo gran parte, o si no completamente, del corazón y mínimamente parte de ambos pulmones. No sabemos de qué naturaleza sea, tenemos que hacer más pruebas para determinar. Es muy temprano para decir que sea cáncer o que sea maligno, pero en cuanto tengamos disponible el tomógrafo, aquí lo sabremos. ¿Ok? Al fin sabía. Al fin sabía qué era lo que me estaba asfixiando por dentro. Y después de que te enteras de todo esto, sacan el tomógrafo, ¿qué arroja el tomógrafo y qué continúa? Se acerca el nuevo médico, después me dice, ok, amigo, tu caso va a ser llevado ahora en la Ciudad de México. Prepara tus cosas porque te vas en 1 hora o 2. Así, muy rápido. Entonces me llama a mi hermana y le dice, apúrate y tráete toda la ropa que puedas, todos los insumos, cargadores, documentos, todo, todo, porque se van a la Ciudad de México. Ok. Salimos a la Ciudad de México, llegamos allá como a las 8 de la noche a zona de urgencias, el Hospital de la Raza. Para todo esto, cuando tú ibas en camino, ¿cómo ibas de dolor? ¿Era más controlado o de plano sí fue mucho más difícil? Fue más controlado porque me administraron omeprazol. Omeprazol es grandioso. Mm. Y eso fue lo que controló el dolor de estómago, que era lo principal que yo tenía. En ese momento yo no sentía un dolor aquí, en el pecho, en la zona. No sentía nada. Estaba normal, solamente me dolía el estómago. Entonces con el omeprazol y analgésico se calmó. Lo que me dolía eran pues
las agujas que llevaba metidas de canalización. Una de ellas se inflamó, se ponchó la vena, se hizo un desastre. Y en el camino, la médico que me llevó, un saludo si está viendo, eh, nos compró Dramamine y nos quedamos bien dormidos. Dormí técnicamente a gusto, porque yo iba en una camilla amarrado en medio de una ambulancia que va muy rápido por la sierra subiendo. Llegamos al hospital como a las 8 de la noche y tienen que entrar a ver si me van a recibir. Y este proceso fue muy tardado para mí. Yo en la ambulancia ya se habían bajado todos y me quedé solo ahí en la camilla. Yo sentía que el tiempo no transcurría. Me empecé a sofocar, me empecé a agitar, hasta que por fin abren la puerta. Ya, bajan. Me bajaron los dos camilleros, chofer de la ambulancia y me llevan. Tardaron como una hora en al fin pasarme a la de urgencias, porque en el IMSS manejan un término en urgencias que se llama choque. Cuando una persona llega a choque, es que llega muy grave, muy, muy grave. Es alguien que tiene que tuvo un choque, por ejemplo, un trauma, tiene un hueso de fuera, tiene un infarto, etcétera. Pasan a choque ya. Era lo que yo escuchaba. Y escuchaba la discusión de por qué pasan este tipo de choque. ¿Estás consciente? Respira. ¿Por qué va a choque? Decía el médico que llegaba. Le mostraban la radio, se callaba. Decía, ah, ok. Entonces sí, pasan a choque. Yo veía todo eso. Yo veía que a choque llegaban pura gente con el hueso de fuera y yo estaba muy tranquilo ahí. Era un Esa juego noche. raro en la cabeza, ¿no? Era como decir, me siento medianamente bien a comparación, pero Ajá, hay pero algo que no sé qué es, exacto. pero la gente reacciona. Así es. Tardé 3 días en cama, sin hacer nada, desesperado por saber qué me pasaba. Después de la tomografía, finalmente confirmaron que era una formación de cerca de 24 o 26 centímetros. ¿Ok? Cuando tienes una infección muy fuerte, tus ganglios se inflaman y tienes como unas bolitas. Y comenzaron a palparme, a tocarme en busca de los ganglios, en busca de los ganglios. Me palpó un médico. Luego llegaron dos juntos, luego cuatro, luego ocho. Luego el jefe de cirugía del Hospital de la Raza llegó personalmente a mi cama, molesto, diciendo, bueno, ¿por qué no le pueden encontrar los ganglios a este individuo? ¿Qué pasa? Ustedes dos tomen esa pierna, ustedes dos esta pierna, ustedes dos ese brazo, tal, tal, tal. Estaba así, en la cama del hospital, con gente toque y toque y toque, toque. Al final no encontraron ni un ganglio. Eso es malo porque no podían conseguir una muestra rápida y no podían, en ese caso, determinar qué me pasaba. Ya se concluyó. La biopsia tiene que ser por medio de una cirugía. La cirugía se programó para el 28 de noviembre en la mañana. Cuando llego, cuando llegó el día, me quité la barba, me peiné, me arreglé y para mí todo iba a ser muy ideal. Estaba haciendo planes. Siempre soy una persona que le gusta hacer planes. Y dije, ok. Y el doctor que llegó, el anestesiólogo, llega una noche antes. Y me dijo, te vamos a aplicar este tipo de anestesia, tal, tal, tal. Vas a entrar al quirófano y vas a salir en 2 horas, 3 horas. La recuperación va a ser de 2 días o 3. En lo que te retiran los puntos, cierra, no hay hemorragia, te vas a tu casa. Espera los resultados de qué naturaleza es benigno, maligno. Y
Después te referimos al área indicada para tu tratamiento. Pero ahí comienza la parte medular. ¿Qué sucede? Ya no salí consciente. ¿Qué salió mal? Me hicieron una apertura por acá, el término no lo recuerdo, el término médico. Ingresaron directo hasta el corazón y al área tumoral. Retiraron un pedazo, un trozo, como un trompo al pastor. Lo quitaron para muestrearlo. Pero eso es carne, es tejido vivo, alimentándose directamente de todas las arterias principales del corazón. Y me desangré muy rápido, perdí 1,5 litros de sangre en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, en palabras de los médicos. Mi hígado se fue a choque. Tuve una falla orgánica múltiple, deterioro del sistema respiratorio, todo. Estaba muriendo, en pocas palabras. Y la opción de los médicos fue inducción de coma. Si este sujeto continúa consciente, esforzándose por sobrevivir, no va a durar más de media hora. Entonces, en ese momento, me suministran medicamentos muy potentes, me entuban y salgo del quirófano, completamente inconsciente y sin ser yo. Para este momento, ¿cuánto tiempo dirías que pasa hasta que tomas conciencia de que no puedes despertar? Cuando estaba en coma, sentía que todos los relojes marcaban la misma hora, independientemente. Pero llegaba un punto de ese sueño en el que yo estaba a punto de descubrir algo, de averiguar lo importante de ese lugar en el que estaba. Y en ese momento, como por arte de magia, todo mi alrededor cambiaba. El escenario ¿Tú cambiaba. visualmente veías un reloj? No, No. sentía la hora del día, sentía Ok, el sol, sentía la luna, sentía esas cosas como luz principalmente. ok, Sentía las luces o la sensación de temperatura de la hora del día, más no la hora. ok, Si en algún momento llegaba a ver la imagen de un reloj, se hacía borrosa, se hacía invisible, como que la propia conciencia me sacaba de ahí. ok, No puedes ver el tiempo, puedes sentirlo. Se ok. siente que va transcurriendo, pero no sabes cuánto ni cuándo. Entonces, yo percibía que el tiempo iba pasando porque el escenario en los sueños cambiaba. Era como si de repente estás en un salón muy grande, abres una puerta y estás en un pantano. Abres una puerta y estás en una selva. Abres una puerta y estás en un volcán activo. ¿Y eso era todo el tiempo? Será todo el tiempo. ¿En qué No sé por momento qué. tú te entiendes que estás soñando? ¿En algún momento tomas conciencia dentro de los sueños? Sí, ¿Qué piensas en ese momento? tengo que salir. Tengo que salir de aquí. Alguien me está secuestrando. ¿Quién me está secuestrando? ¿Quién quiere torturarme de esta manera? Yo sentí la presión constante de que alguien me observaba, de que alguien me seguía y de que alguien estaba atrás de mí. Y cuando yo era consciente de que lo veía, de que era ese alguien, se materializaba en alguien que me importa, o en alguien que yo conozco. Se ve como todo muy borroso, como muy brilloso. Cuando te despiertas en la escena que te dan un golpe y te despiertas y se oye un pi y se ve todo así como borroso, muy brilloso, muy soleado. Así se veía todo. Y esas memorias son muy claras y eran una tras otra, una tras otra.
una tras otra. Es muy curioso porque cada vez se repetían, y cada vez se repetían y volvían a empezar. El primer sueño que tuve y con el que se empezó todo, imagínalo como un arcade, imagínalo como un videojuego en el que tienes vidas infinitas. Y sabes que al morir, vas a salir del juego, pero mueres y regresas al inicio. Mueres y regresas al inicio. Empecé como en una vitrina muy grande, como en la escena de Woody de Toy Story 2, cuando lo ponen en exhibición y lo arreglan y lo limpian y lo ponen así bien bonito. Y en la vitrina había 3 botones rojos, grandes, muy visibles. Y había una bocina en la parte superior izquierda. Mi izquierda, su derecha. Izquierda. Había una bocina, 3 botones, una puerta de vidrio. Y a mi lado, muchas otras vitrinas, muy grandes, con muchas personas ahí dentro. Y en la bocina se empezaba a escuchar una voz. Para salir de la vitrina, pulse los 3 botones frente suyo. Buena suerte. Y yo no me podía mover. No podía mover el brazo para tocar el botón. El botón estaba aquí, frente mío. Y yo empezaba a escuchar el pip, 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 pip de las otras puertas. Y volteaba y veía a la gente que salía caminando de la vitrina. Y enfrente estaba su familia. Se abrazaban. Y yo enfrente veía un cúmulo de gente que no reconocía. Nunca la reconocí, nunca pude materializar el rostro de algún familiar. Y ellos me gritaban, abre la puerta, sal de ahí, ¿qué esperas? No puedo, quería gritar, no puedo, no me puedo mover. Y ahí fui consciente de que no podía hablar. No podía hablar y no me podía mover en los sueños. Era un completo inútil, pero era totalmente perceptible todo lo que pasaba. Y la vitrina se comenzaba a llenar de agua, poco a poco, hasta que me cubría por completo y me ahogaba. Cuando recobraba la conciencia, seguía en la vitrina y se volvía a vaciar el agua. Es increíble cómo el cerebro actúa a través de los sueños, Así, cómo es capaz de generar escenarios complejos muy complejos. con un alto significado y sobre todo que es capaz de transmitir emociones como ninguna película. Cada escenario que te presenta, cada cosa que tú ves, es capaz de hacerte que te levantes agitado una noche Ajá, o lo que sea, pero es el cerebro construyendo esas imágenes que de repente no entiendes por qué siempre hay que soñar con ese tipo de cosas o por qué no soñar con cosas buenas de repente, ¿no? ¿Por qué porque no tantas puedo reconocer. pesadillas? Exacto. Eso es súper interesante y súper complejo que de repente no parece como que simplemente es el cerebro actuando, liberando No, esto, sino que de repente parece algo más de allá arriba, que nos están poniendo algo en la televisión de la cabeza, que nos tratan de dar mensaje. un mensaje. Parece que los sueños son aislados y solo están en nuestra cabeza y de repente son cosas que se están conectando en un nivel superior que no podemos comprender. ¿Y luego qué sucede? Esa entidad o esa cosa que quería mostrarme algo, siguió torturándome, siguió mostrándome, haciéndome sentir una vida entera en 30 días. ¿Tú en algún momento dijiste, no he salido de la operación?
me quedé atrapado, morí. ¿En algún momento tú tomaste ese tipo de conciencia o nunca reflexionaste esa parte? Sí, es muy importante la parte que mencioné de que tú cuando recuerdas algo, ustedes allá en su casa, cuando recuerdan algo, tienen el recuerdo muy fuerte y claro de ese evento, ¿no? Ah, recuerdo que me caí o que me pegué en un poste y me dolió un montón, fue horrible, todos se rieron. Pero cuando recuerdas un sueño, es distinto, ¿no? Cuando recuerdas un sueño son fracciones, son imágenes, son flash. El recuerdo es un poquito más borroso, más brilloso. Sabes distinguir entre los dos tipos de recuerdo. Todos estos recuerdos que te comento de sueños son así, borrosos, cristalinos, semi procesables, pero hay un recuerdo que interrumpe la continuidad de esos sueños que fue tangible. Ok. El 27 de diciembre de 2021, debido a mi deplorable condición, ya que no respondía para regresar del estado de coma, me realizan una pequeña cirugía, una esternocotomía o esternotomía, para liberar la presión que estaba ejerciendo el tumor en el corazón y en los pulmones. Al momento de liberarlo, yo reacciono y despierto en el quirófano con el pecho abierto y manchado de sangre. Pero aquí lo curioso es que yo al momento de despertar, lo primero que vi fue una luz muy fuerte en el techo y quise hacer el típico para regresar en mí, volver en mí. Cuando hago eso, noto que el aire no entra por mi boca, entra por mi garganta. ¿Qué me pasa? Trato de levantarme, de volver en mí, volteo hacia un lado y había una enfermera al lado de la cama de quirófano que estaba así, como haciendo esto. Voltea, me ve y pega el grito más ensordecedor que haya escuchado. Y eso que seguía levemente sedado. Pegó un grito, volteo y veo a un médico que estaba con unos guantes, quitándose los guantes en la tarja. Y escucho a varios médicos caminar como yéndose del lugar. Cuando el médico me ve, se le salen los ojos. Toma una mascarilla y me la pone. Pone contra la cama y regreso a los sueños normales. Nuevamente. Nuevamente. Yo fallecí y regresé. Después de que me habían aplicado electroshock, RCP, todo lo posible. Contra todo pronóstico, volví. O sea, te ponen la mascarilla y tal cual médicamente mueres. No, a mí ya me estaban dando por muerto en ese Ok, momento. ok, ya entendí. La doctora pega el grito porque tú revives. Así es. La enfermera pegó el grito porque vio a alguien volver a la muerte. Y el médico se le salen los ojos porque vio a alguien que ya no le, o sea, ya se estaban yendo. Él se estaba quitando los guantes. Ya, se acabó. ¿Qué hora es? Vámonos. Y perdón que te interrumpa, ¿cuánto tiempo en teoría estuviste muerto? No lo comentaron, no lo dijeron. Nunca lo hicieron un dato oficial. Ese recuerdo lo tengo. Y lo más
probable es que hayan sido cuestión de 10 minutos, 15 minutos, muy poco. En este caso, volví y volver de ese lado es como existes. Empezaste, no sientes nada acá, hacia atrás. Cuando regresas en ti, cuando inicias a vivir, es como, ¡puc! Estás aquí. Como cuando el foco que te describí que se apagaba, se prende instantáneamente. Ocurre el milagro de la vida, por así llamarlo. Vuelvo, me sedan de nuevo y regreso a los sueños. Pero aquí se presenta una característica muy importante del estado de coma que he podido deducir: la disociación. ¿Cómo? La persona que soñó, la persona que vivió el sueño, no es la persona que te está hablando ahorita. Porque esa persona, a pesar de que se interrumpió, entendamos la continuidad de la saga de sueños en coma, ese 27 de diciembre se interrumpió. La otra persona que siguió soñando todavía 2 días más, no sabía que tenía, no sabía que estaba enferma, Ok. a pesar de que yo ya había despertado una vez y había recobrado la conciencia de, bueno, ¿qué me está pasando? Pensé en ese momento, sigo en la biopsia, pero no, de eso ya había pasado un mes. No tenía recuerdos, para nada. Obviamente porque me había estado consciente, pero la persona que soñó no tuvo acceso a ese momento, a ese despertar. Es alguien completamente distinto. Murió. Sigue muerta hasta que yo caiga de nuevo en ese estado. Cuando yo caiga en ese estado, esa persona de los sueños volverá a tener conciencia. Y una vez que sucede esto, te vuelven a dormir, pero ya solo con anestesia y ya está, y ya despiertas o te vuelven a inducir otra vez al coma. Me vuelven a inducir al coma. ¿Cuánto tiempo más? 2 días y medio, porque yo desperté oficialmente un 29 de diciembre de 2021. Ese es el día que yo recuerdo despertar, porque para esto mis familiares describen por fuera el estado en el que yo estuve de coma inducido como si los entendiera, como si les respondiera. Ellos me hablaban y dicen que yo asentía con la cabeza. Mm, y que hacía leves ruidos. En este sentido, todo lo que dicen las personas o los enfermeros y los médicos, háblele, él lo escucha, ¿es cierto? ¿Tú Yo sí puedo, recuerdas que te hablaron? sí, pero lo más triste es que no recuerdo que me hablaran mis papás. Solo recuerdo que me habló una persona, un amigo muy, muy cercano, que le decimos, se apoda Comanche, José Ángel. Si estás viendo esto, un saludo grandísimo. Él fue la única persona que me hizo volver del coma a un estado consciente, a pesar de toda la sedación que yo tenía encima. Porque él me habló con una fuerza tan grande en terapia intensiva. Él conversó conmigo como si yo fuera una persona consciente. Yo creo que él pensó que yo estaba consciente en realidad, que nada más estaba como adormitado. Y él comenzó a platicar conmigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ahí la barrera que dividía al sueño de la realidad se empezó a hacer cada vez más estrecha hasta que se pudieron unir y por un lapso convivir. Yo en ese momento estaba soñando que estaba en el hospital, en un hospital, que
estaba en cama y que el hospital era dominado por una especie de enfermeros, pero que eran androides. Los enfermeros eran unos androides que todo el tiempo querían que hicieras todo lo que ellos decían. Era un régimen controlado por una IA que hacían preguntas y que tenían a todos los pacientes sometidos en el hospital. Y yo veía que a mi amigo, yo lo veía ahí, lo reconocía y le decía, Comanche, ¿qué haces aquí? Sal, sal porque algo malo te va a pasar. Si descubren que sabes que ellos son androides, no vas a salir de aquí jamás. Te van a mantener preso por siempre. Yo me decía, ¿de qué hablas, Nacho? Tranquilo, no son androides, no pasa nada afuera. Y yo veía hacia afuera una carretera muy grande, hacia afuera de mi cama, en la que subían a la gente y se la llevaban. ¿Quién sabe dónde? Y llegó el momento en el que él se tuvo que ir de la visita. Eso fueron 30 minutos, pero para mí fue un día completo de ese sueño, como si ahí dentro las leyes físicas no existieran. No existía el sonido, pero yo lo escuchaba. Yo no podía emitir sonidos, pero de algún modo me entendían. Esa fue la única vez que pude volver, porque cuando yo salí del hospital y él me fue a ver a la casa, le pregunté, ¿estuviste ahí? Sí. ¿Con una bata azul? Sí. Bata azul, careta, una cofia para el pelo y hablaba como si tuviera un tanque en la cabeza, pero tú me entendías. Y le pregunté a mi mamá, ¿eso en qué fecha fue? Fue un 24 de diciembre, un 23 de diciembre. Yo seguía en coma, pero lo recuerdo. Y él también lo recuerda. Si tienen algún familiar así, por favor, hablen, háganlo sentir que sigue aquí, aquí en este plano. Háganle sentir que quieren que regrese, que lo necesitan. Díganle que puede hacerlo, que puede salir de ahí, porque a veces ese es el empujón que necesitamos para salir de ese estado. Hay investigaciones científicas que hablan acerca de la respuesta del cerebro a estímulos, como es la voz de los familiares. Así es. Estaba yo investigando y pues, les conectan algunas cuestiones como para registrar la actividad cerebral. Ujú. Y en una de las actividades, por ejemplo, le pidieron a una familia que le hablara al familiar y en efecto comenzó a tener cierto tipo de actividad cerebral y eso era un buen indicio, ¿no? Sí. Después, en otro ejercicio, al paciente le piden, al paciente que está dormido, le dicen, si nos escuchas, necesitamos que simules que le estás pegando a una pelota de béisbol. Y entonces, en todo el mapa cerebral que se estaba registrando, Ajá. se estimularon las zonas que en teoría se tenían que estimular si en vida real le dieras a la pelota de béisbol con un bat. Las Entonces zonas, es bien interesante y pues qué padre mensaje es el que mandas. Yo aquí tengo una duda. dime. Tú cuando despiertas, ¿cuál es el primer sentimiento que tienes acerca de dónde estás o cuánto tiempo pasó? ¿Qué es lo que sucede por tu cabeza? Estoy viejo, ¿Ese fue tu primer pensamiento? ¿Estoy viejo? sí, porque como te comenté, el tiempo de la persona que soñó es muy distinto. Siento como si hubieran pasado 80 años en mi mente, 80 años constantemente de aprendizaje y de dolor. Cuando despierto, siento que no puedo hablar, que no me puedo mover y no tengo un espejo para verme.
Lo primero que digo, estuve como 80 años. Ahí te acordaste de que te habían hecho una tomografía. ¿Recordaste en ese momento que te habías levantado en medio de una operación? No, No. aún Ok. no lo recordaba. Sí, me quedé con el sentimiento de ah, algo pausó mi vida. Claro. Algo dijo, stop, y ya, puedes regresar. Pero el intervalo fue muchísimo, pensé. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo ver? Y sin poder hablar, sin poder comunicarme con las enfermeras, que eran como 5, todas las de terapia intensiva estaban conmigo, y la médico a cargo. Ignacio, por favor, cálmate, Ignacio. Estás bien, estás internado en terapia intensiva, estuviste en coma mucho tiempo, mucho, pero ¿cuánto? Dígame cuánto. Y de mí solo se escuchaba aire, no podía articular palabras. Y así estuve media hora o más forcejeando. No podías voltear a ver nada que te No, diera nada. un indicio. No, o sea, volteaba tantito y veía los brazos extremadamente hinchados hasta que llegó mi madre en ese momento a terapia intensiva. Era la hora de visita. Y cuando vi a mi mamá, fue el sentimiento de alivio más grande que pude haber tenido. Y empezó a llorar, obviamente. Yo también podría empezar a llorar. Hijo, estás vivo, estás bien, estás internado en la raza, estuviste en coma por 30 días. ¿Qué quieres saber? Dime. Yo, dime, sí, claro, pero ¿cómo te digo? Que quiero saber. Y en ese momento una enfermera tuvo un gran gesto de imprimir un abecedario en una hoja. Y como pude, con la poca, muy poca fuerza que tenía, al estar en reposo y perder todo tipo de actividad, mis músculos se atrofiaron por completo. Y yo perdí toda la masa muscular que tenía. Por eso no me podía mover. Y con la poca fuerza que tenía en los dedos, tuve un plumón y empecé a marcar las letras que yo quería saber qué estaba pasando. Y fueron las letras L y Z que yo quería saber acerca de Lisbeth, mi novia. Porque es curioso que el último sueño que tuve, el sueño que unió la, esa vida que viví con este plano, fue un sueño feliz, ¿Y en qué consistía? en que yo era o yo me sentía en el cuerpo de Po, de Kung Fu Panda, porque a mí me gusta mucho esa película. Estaba de viaje con mi novia en Japón, en en unas montañas enormes donde cultivaban arroz. Y nosotros íbamos a cultivar arroz, íbamos de viaje, tomábamos fotos, saltábamos de un paracaídas y, y era muy bonito. Yo tenía esas fotos en el celular. Cuando yo desperté del coma y pude tomar el celular por primera vez, lo primero que hice fue buscar esas fotos, porque yo estaba seguro de que las había tomado y de que había hecho ese viaje, porque fue tan fuerte el sentimiento. Soñaba que estaba con ella en esos lugares y que conocíamos a su familia que era oriental ahora. Y de repente veníamos de regreso en el avión, aterrizábamos de emergencia por alguna razón y de las puertas que se abren de emergencia entraban unas enfermeras con un carrito y con agua. Te vamos a bañar, Ignacio. Te toca tu baño para que estés presentable. Yo llevaba un traje muy Wow. bonito, un traje blanco y negro, y en ese momento la piel de panda se empieza a transformar en un traje blanco y negro. Y empiezo a ver esa transfiguración de mí y a sentir que
todo empieza a tener un brillo distinto. El ambiente empieza a tener un brillo distinto. Y todo se empieza a mezclar. Y volteo a mi lado y ya no está mi novia. Y ya no es un avión, es una camilla. Te vamos a bañar, Ignacio. Y empiezo a sentir el frío del agua real. Y cuando veo, ya estoy en una bata verde. Y empiezo a forcejear por saber dónde está mi novia. Por saber cómo subieron al avión las enfermeras. ¿Qué hacen aquí? En ese momento es que llega mi madre y me explica todo. Esa fue la transición. Y ya eres tú acostado en la camilla Ya soy yo. viendo. Y fue paso a paso que se fue transformando esa realidad, esa falsa realidad, en lo que ahora soy. Y así Interesante. desperté, porque no fue despertar como tal, no fue, De abrir los ojos. no, fue irse mezclando poco a poco y aprender a diferenciar qué es Real. real y qué no. Qué interesante y lo planteo así otra vez con los sueños, ¿no? Qué manera de anunciarte algo, qué manera de llevarte poco a poco, como el arte cinematográfico. Por ejemplo, si no sabes, yo estudié cine. Ah, sí. Sí, yo estudié cine, aunque no Bien. parezca. Y es bien curioso, por eso se me hacen muy curiosos los sueños, porque tienen una estructura. Siempre te van llevando de menos a más. Siempre te van generando un conflicto, siempre hay. Exacto, exacto. Cada sueño por separado era como una película. Y cuando yo estaba por descubrir el misterio máximo de ese sueño, siguiente película, siguiente película. Nunca lograba descubrir el clímax. Hasta que llegué al clímax en el último sueño, fue cuando me di cuenta que ya estaba en la realidad. Pero siempre se van forjando poco a poco. Una problemática pequeña y va escalando, escala, escala, escala. Y la mayoría se basan en tus temores. Qué interesante, digo, siempre lo digo casi en todos los podcasts, porque cada podcast me vuelve la cabeza, amigo, que me dejan choqueado, me dejan sin palabras realmente, porque yo cuando empecé este proyecto, yo quería esas historias únicas, ¿no? Pero de repente ese límite de historias únicas o de dónde es una historia única, legendaria, increíble, siempre se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo, porque siempre vienen nuevas cosas. Y sin duda alguna esta historia me deja pensando y me hace reflexionar mucho en acerca de la vida, de las cosas, de los sueños, de la mente, de las premoniciones, de todo ese tipo de cuestiones. Y pues de repente no sé cómo lo quieras tomar tú, pero no sé si es para ti una bendición el haberlo pasado, porque de repente esas cosas son las que nos hacen ser personas diferentes y ser personas que salen a buscar sus sueños. A mí me pasó una vez, yo creí que me iba a morir real durante 2 años, jamás se lo conté a nadie y en el momento que yo me entero que estoy bien, en ese momento me voy de casa de mis papás, comienzo a luchar, comienzo a hacer mis proyectos, comienzo a hacer mis cosas, pero porque yo sufrí hipocondria. Pero hay dos tipos de hipocondriaco. Está el hipocondriaco, el que va al doctor todo el tiempo para que le confirmen que tiene lo que tiene, y está el hipocondriaco, el que no quiere ir porque tiene miedo de que le digan que sí lo tiene. Yo era ese segundo. Y Eso sufrí como no tienes una idea. He tenido las peores enfermedades del mundo, las he tenido. Mientras, o sea, en el aspecto hipocondriaco, ¿no? O sí, sí, sea, porque tú vas, tú eso vas es. contando algo y te lo juro, no te miento, Sientes. y voy sintiendo cositas y mi cabeza va volando mucho más allá y es algo muy complejo cómo funciona el cerebro, Pero pero es no, una no, cuestión muy fuerte. Es de verdad, cuando ustedes crean que tienen a una persona en casa que tiene hipocondria, de verdad ayúdenlo. Pero bueno, ya nos desviamos un poco de esto, simplemente quería hacer este paréntesis. Y
regresar un poquito, ¿qué es lo que viene después de que tú en teoría te comunicas con tu mamá, le preguntas por tu novia, qué te dice y cómo se viene desarrollando ya esta parte hacia el final de la historia? Es curioso porque todo se conectó tan fuerte porque ella y yo habíamos planeado un viaje el 24 de diciembre, para el 24 de diciembre de 2021. Ya teníamos reservado el Airbnb y todo. Y fue como si yo despertara pensando en un viaje, pensando que había tenido un viaje. Y iba a ser justo en esas fechas, del 24 al 27 de diciembre. Y desperté con la sensación de que algo se me pasó, algo importante se me pasó. ¿Qué pasó con eso? Y dice, el viaje, cierto viaje, lo pudo cancelar a tiempo la reservación, no pasó nada, todo está bien. Ah, ok, ya, era todo lo que necesitaba saber por ahora. Ya luego de eso seguimos platicando, pero los siguientes días siguieron siendo alucinaciones semiconstantes que quedan como rezagos del medicamento que me administraron para dormir tan plácidamente, no fue plácido. Quedan esos rezagos y se sigue mezclando, justo como cuando pasó en el sueño con mi amigo, los sueños se seguían mezclando. O que ahora en este caso mi realidad se mezclaba con los sueños. Ya era más cantidad de realidad que de sueño. En el lapso que tú estás en terapia intensiva, te tocó ver gente morir, me imagino. Muchísima gente. Con la muerte aquí, respirándote al oído, hablando de respirarte al oído y de oír muy cerca, me tocó muchas veces ver fallecer a personas, pero la que más recuerdo es de un señor que estaba a mi lado, en la cama de al lado. Nos dividía un cubículo de cristal, claramente, pero yo se oía todo, más que estaba al lado. Y en ese momento estaba su hija con él. Estas son las cosas que más recuerdo. Y nos tocó a mi madre y a mí. Y empezamos a escuchar que la hija gritaba, como que le reclamaba. Y mi mamá pensó que se estaba tal vez desquitando o perdonándolo, ¿no? Porque en esos casos a los familiares les dicen, bueno, vaya asimilando lo que tenga que asimilar con su familiar, perdónelo, despídalo, porque está en un lugar muy delicado. Entonces le recomendamos que lo haga, que pase por ese proceso. Pero en el momento que empieza a despedirse o empieza a perdonarlo, empezamos a escuchar la agonía de alguien fallecer. ¿Has escuchado acerca de las patadas de ahogado? Ujú. Cuando alguien se está ahogando y hace los últimos esfuerzos por salir a la superficie, por respirar, por querer vivir. Exactamente así. Así vi tanto a gente luchar por su vida, como gente que ya no podía hacer nada y que ya estaban desahuciadas, fallecer de una manera calmada, de cierto modo. Me tocó el caso también de un chico que llegó a terapia intensiva de una cirugía igual a la mía, una cirugía de corazón abierto. Y el chico llegó con 10 de frecuencia cardíaca, por lo que yo Nada. escuchaba. Entonces llega y el médico agarra las sábanas y las tira encima de la cama. Y lo pasan a la cama y todo el tiempo había alguien en RCP, dándole RCP al muchacho. Desde que lo traían en la camilla de quirófano hasta llegar a la cama, RCP. Y frecuencia 10, frecuencia 8, frecuencia 2. Dale, no pares, no pares. Y había 3 médicos que se turnaban.
Uno daba, se cansaba, vas, ahora tú, despejen, despejen. Y lo regresaron del paro. Frecuencia 30, a los 5 minutos. Paro otra vez, paro en la 2, en la cama 2. Y ahí van con el desfibrilador y otra vez. Estuvieron así como 1 hora. No sobrevivió. Y actualmente, ¿qué podemos decir para que la gente sepa actualmente en qué proceso de recuperación te encuentras, cómo vas, qué es lo que sabes? Porque todavía sigues Sí, luchando claro, sí. contra esto. Pues yo me encuentro en una etapa que se llama vigilancia, afortunadamente. La etapa de vigilancia es eso, vigilar que, en este caso, la tumoración no crezca más, se mantenga controlada, porque para tratar ese tipo para tratar SEA, entonces se recomienda extirpar la tumoración y luego aplicar la quimioterapia que sea adecuada para el tipo de cáncer. Y una vez que se tiene una respuesta positiva de la quimio, que ya no haya en la sangre marcadores, mantener la vigilancia de por vida. Pero en mi caso no pueden extirparle. Porque Mira, está pegado al corazón. está adherido al corazón, recuerda el corazón y parte de los pulmones. Porque el tratamiento fueron 4 ciclos de quimioterapia tipo VIP, le llaman ese tipo de ciclos. Pondremos los nombres de los medicamentos para su mayor información, que los googleen, los busquen, se informen. Pero ese tratamiento consta de 4 ciclos. Cada ciclo son 5 días de inyectarte por las venas alrededor de 6 litros de medicamento al día. Uf, Por noviembre, justamente noviembre del 2022, es cuando tengo una cita con el área de oncología y me dicen, bueno, en vista de que tus marcadores tumorales en sangre están controlados, no negativos, pero no cero, porque estamos hablando de alfa-fetoproteínas y otro tipo de sustancias que existen en la sangre de cualquier persona. Entonces, mis alfa-fetoproteínas bajaron, se mantienen en un rango controlado, no estás produciendo tejido. Está todo bien y vemos en una tomografía que todo esté bien, entonces no pasa nada. En vista de eso, te vamos a mandar a otra sección del hospital que te valore y que te mantenga en vigilancia. No. pues qué aprendizaje, aparte del aprendizaje, qué historia. De verdad, agradezco la confianza y la forma en cómo narras la historia. Se ve que hay, como lo mencionabas hace rato, hay mucha introspección, hay mucho análisis de lo sucedido, hay mucha extracción de mensaje, tratar de comprender un poco más de la vida y pues agradezco esa forma en cómo expresas y pues agradecerte básicamente por aceptar la invitación, por estar aquí. No sé si gustes despedirte de la gente, darles un mensaje, algo que tú gustes decirles. La vida tiene sentido porque es finita. La vida cobra sentido en su final. Cuando uno conoce, interactúa con la muerte, comienza a apreciar los pequeños detalles en el día a día, incluso el dolor, la tristeza, todo. Yo lo único que pensaba era comer de nuevo esto, oler de nuevo esto, tocar a mi gato de nuevo. Siempre era esa expresión de nuevo. Si yo pudiera hacerlo de nuevo, si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, no sabes cómo lo disfrutaría. Tú tienes esa oportunidad de hacerlo, ¿no? El que me está viendo. De hacer todo eso que consideras cotidiano,
Tienes la oportunidad todos los días. Y muchas veces nos volvemos tan arrogantes con la vida porque la consideramos un hecho, la consideramos dada. Y dejamos de perder el gusto por esos detalles, el placer de vivir. Vivan de una manera placentera un día a la vez, porque no se repite. No hay segundos chances. Y cuando los tienes, como yo, los quieres exprimir al máximo y no quieres que se acabe. Ok. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por compartirnos este mensaje. Y pues nuevamente, gracias. Y a ustedes, gente que nos están viendo en casa, en el taller, en la oficina, como el comercial, pues muchas gracias de verdad por quedarse a ver este capítulo. Y pues ya nos estaremos viendo en el siguiente. Y quiero agradecerle, antes que nada, a todas aquellas personas que de verdad han estado apoyando con sus suscripciones, con sus comentarios, con sus likes, con todo eso, porque de verdad es como una medicina que sirve para editar en la madrugada, para trabajar, para hacer esto a cualquier hora del día, para de repente no comer, porque esos comentarios son los que ayudan a que esto siga adelante y que digan, bueno, vamos por buen camino. Entonces, muchas gracias por apoyar el podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, Ignacio. Nos Gracias a ti. vemos. Hasta luego. Veremos. Hasta luego.